En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Misty watercolored memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another. What's too painful to remember? 12 de marzo del año 2021. Escuchando esa canción tan bella, The Way We Were, tal como éramos, interpretada por Beyoncé en un tributo a Barbra Streisand, que fue su cantante original, un tributo que se hizo en el año 2008. Canción escrita por Marvin Hamlisch y los hermanos Bergman. Es la canción que ganó el Oscar en 1973, Oscar a la mejor canción, en ocasión también de una película que se llamaba Tal como éramos. Muy linda canción. Saludos al Brujo Leloir, tempranito entró a nuestro chat del canal de YouTube. Saludos a todos los que nos escuchan a través de rcr750.com, @rcr750. Ya dijimos por el canal de YouTube, día hoy de San Inocencio I, Papa del siglo IV. Saludos a Jaime Estares, el director general de la estación, a Wirit Sarcaya, la gerente de producción, Carla Son, nuestra productora, José Gregorio González, que está en los controles, Argenis Barreto, que nos va a leer la noticia, y Marilia García, que está allí en la coordinación de prensa e información. Saludos a Yoyo Juárez, que también entra con nosotros. Saludos a el profesor Daniel Laud, que ya está en línea esperando, como todos los viernes también, la incorporación de nuestro querido Hugo Bravo, que en cualquier momento viene. Vamos con el editorial primero que nada. El editorial lo he llamado los antihéroes, y con eso aludo a un arquetipo vernáculo inventado, ideado o propuesto por Mario Briceño Iragorri para definir a esos personajes que nunca han faltado en nuestra historia nacional, que se especializan en manipular las causas justas de la lucha del pueblo venezolano y que lo hacen además para conseguir su propio beneficio. La verdad es que no es la primera vez, pero también ahora somos víctimas de quienes se apropian de los procesos sociales, de quienes los confiscan para jugar su propio interés, sin importarles si por eso se llevan por el medio la suerte de todos los venezolanos. Eso que Mario Briceño Iragorri llamó el antihéroe tiene muchos matices. Los hay del tipo que nunca sienten o tienen demasiados reparos para servir y luego traicionar.
y para traicionar sucesivamente porque están vaciados de ideas y de convicciones y son capaces de estar un rato con Dios y al rato siguiente con el diablo. Estos antihéroes son expertos en el pescueceo porque siempre están allí donde la foto da un mal testimonio de los que no tendrían ningún mérito para salir en ninguna foto. Pero a ellos no les importa. Ellos se regodean por ser los negociadores de lo innegociable y los dialogantes de cualquier diálogo que no es posible ni es propicio. Ellos son los teóricos de la defensa de los espacios y también los teóricos de la falsa prudencia. Para ellos siempre hay un espacio que defender, que los obliga a negociar y a pactar una paz cuyo costo siempre es la violencia. Una paz que niega el derecho a la libertad y a pedir justicia. Derechos que deberían estar vigentes, pero que no están vigentes. Y no están vigentes, entre otras cosas, porque ellos son los mercaderes de esos derechos. Pero sigamos con el argumento de Briceño Iragorri. El antihéroe también es prolífico en sus oportunos silencios. Callan calculadamente. No es un silencio de actitud esperanzada y meditativa. No, callan por cálculo. El antihéroe calla y manda callar. Es el maestro de las versiones. Pretende que no hacer ruido es mejor que denunciar aquello que está mal. No hacen oposición porque intentan ser el heraldo de los consensos y de las soluciones fáciles. Los antihéroes no terminan de anunciar que se acabaron las negociaciones cuando descubren que se iniciaron las siguientes. No se ha secado la tinta del último comunicado en el que dan por clausurada la ruta electoral cuando todos los medios anuncian que siguen buscando mejorar las condiciones electorales porque van a las elecciones. ¿No les parece a ustedes que Mario Briceño Iragorri tenía una gran capacidad de predicción? Porque nosotros estamos llenos de antihéroes, rodeados de antihéroes. También son antihéroes los que presentan encuestas falsas, pero y los que son los oráculos farsantes que nos rodean. ¿Ok? Siempre están preparados para decir lo que supuestamente todo el mundo quiere oír. Porque de nuevo la mentira es la estratagema. Juegan a los dados cargados porque tienen, digamos, intereses asociados al juego de los dados que están falseados. ¿Ok? Todo es cuestión de precios, aunque el costo sea trágico. Los antihéroes son calculadores por excelencia. Que no se confundan esos cálculos con habilidad estratégica. Los de ellos son cálculos aritméticos en los que ellos solo ganan y los demás solo pierden. Por eso tienen siempre a flor de labios dos calificativos y una pregunta. Acusan a los demás de radicales, también de soñadores inflexibles que nunca conceden, y la interrogante es la que ya sabemos. ¿Y tú qué propones? Porque ellos, supuestamente expertos en las oscuras transacciones del poder, solamente tienen inquisiciones para los demás y presuntuosas seguridades sobre lo que ellos mismos sostienen. Ellos se las comen, ellos siempre están seguros de que ganaron el juego y ellos además son los cadáveres insepultos que aunque pierden dicen que ganan. Sus agendas son tan oscuras como los recursos que los sostienen y que les permiten pasear por el mundo aduciendo extrañas campañas a favor de la República que previamente ellos entregaron. Salir de la tragedia que vive la República Venezolana exige precisamente lo contrario a la humillante resignación de ser las presas de los antihéroes. No dudaba Briceño Iragorri al proponer un sabor diferente para la lucha. Decía él, la sal que anime los ánimos para estas jornadas de energía es sal de idealismo, porque nos falta fe, alegría, esperanza, desinterés, espíritu de verdad y de sacrificio social. Todas virtudes, cualidades que no se adquieren por medio de cálculos aritméticos, situaciones que se avienen más con el idealista que con el hombre práctico y calculador incapaz de renunciar a nada. Necesitamos héroes y no antihéroes. Algunos creen que la libertad está definida por el monto de dinero que se invierta en el esfuerzo de recuperarla, porque los antihéroes son unos grandes recaudadores de dinero del cual nunca entregan cuentas. Pero Briceño Iragorri exige una rectificación, porque con dinero los hombres podrán hacer un camino, pero no una aurora, y estamos urgidos de amaneceres. Necesitamos un alba nueva, un alba que alumbre la fatiga de quienes han llorado a lo largo de la noche sin piedad. Necesitamos, por lo tanto, tal y como lo dice Briceño Iragorri, un sueño diferente a esta connivencia y a esta novela que no concluye,
donde los malos se hacen pasar por buenos y los héroes son emboscados por sus contrarios. Llegó el momento de la ruptura con estos antihéroes que tienen nombre, apellido, trayectoria, que sabemos dónde están. Llegó el momento de sacarlos del juego. Llegó el momento de dejarlos atrás, porque los antihéroes son los mercaderes violando los espacios del templo republicano. Abajo los antihéroes. Grande Mario Briceño Iragorri, como lo dice Abraham Benzín. Y ahora vamos al corte un momento y ya regresamos con Hugo Bravo, Daniel Laud, lo humano de los derechos humanos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, estamos en Aquí se habla libertad de hoy, 12 de marzo del año 2021. Estamos, que es viernes, con Daniel Laud y Hugo Bravo. Y el tema que nosotros hemos querido tocar hoy es el tema de los derechos humanos y su relación con lo humano. Bienvenidos de nuevo, profesor Laud y Hugo Bravo. Hugo, ¿por qué no arrancas tú con la reflexión? Bueno, es un tema muy interesante, Víctor. Buenos días a todos, a la audiencia, a ti, Daniel. Encantado de estar aquí. Es un tema importante, ¿no? Porque tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico, que es el ser humano. Y si uno busca en el diccionario, inclusive quisiera buscar qué es el ser humano, uno tendría que buscar qué es el hombre. Y eso ya dispara toda una discusión, ¿no? ¿Por qué es hombre? ¿Por qué no es mujer? Si existe hombre y mujer, por decirlo menos, cuando estamos en un ambiente donde existe de todo un poco, ¿no? Y pareciera que ser humano o el ser que nos distingue como género, es cualquier cosa que se me ocurra y que yo sienta y que puede cambiar, ¿ok? Y yo creo que es importante ir a la definición que da el diccionario, porque te habla del hombre. Yo utilizo el hombre como el ser humano, es el ser animado racional, varón o mujer. Esto ya dispara una discusión, ¿no? Fundamentalísima, porque claramente si uno piensa en lo que es el ser humano, tiene que pensar en muchas cosas, ¿no? Tiene que pensar en lo filosófico, tiene que pensar en lo religioso, tiene que pensar en lo biológico, que son temas que por lo general se quieren descartar y brincar directo a lo que es lo cultural, ¿no? Hoy, ¿qué es el ser humano y cómo me siento? Y hoy quiero ser hombre, me tocó ser hombre,
pero a veces me provoca no ser tan hombre y prefiero ser mujer o una mezcla. Y bueno, eso es válido porque es lo que yo siento y es lo que yo quiero, ¿no? Y en ese sentido creo que se violan ciertas leyes del orden natural que existe de lo que es, digamos, el ser de las cosas, que una de las maneras de demostrarlo, lo que es normal, lo que es, digamos, lo regular, es el hecho de poder sobrevivir en el tiempo, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en el ser, lo que las cosas son, básicamente las cosas son en acto y en potencia. En potencia es cuando se une el óvulo y el espermatozoide, tienen la potencia de crear a un ser humano. ¿Ok? O sea, no lo son de suyo hasta que se unen y ese ser humano se empieza a gestar y efectivamente nace y bueno, crece y llega a ser lo que somos nosotros y eventualmente muere. Ese es todo el ciclo de ser, en potencia y en acto. Y ese ser humano solamente puede ser desde ese punto de vista entitativo, ontológico de la ciencia del ser, hombre o mujer. O sea, no nace de otra manera, es un ser sexuado. Hay que hay hermafroditas, que hay desviaciones. Claro que las hay. No es lo común, no es la normal. De hecho, hasta donde sé, no tienden a reproducirse, no tienden a preservar el ser. Y eso es un elemento importante. Es como cuando existen las mezclas entre el burro y el caballo, la burra y el caballo, y sale la mula, algo así. No son estériles, no tienden a reproducirse, porque no es el cruce natural. O sea, no hay una especie que se llame híbrido, que entiendo que es la mula, y eventualmente sea. Entonces son elementos, ¿no? Como tales. Entonces, bueno, ¿qué es el ser humano? Es la primera pregunta que hay que hacerse para los creyentes, los católicos. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso no quiere decir que somos dioses. Lo que quiere decir es que a su imagen y semejanza, como una pequeña imagen muy finita, que para nada representa nada mucho de lo que él es que tenemos libertad. Y eso nos da una dignidad especial. O sea, los seres humanos son los únicos que tienen capacidad de decidir, y en esa capacidad de decidir ejercen dos facultades que tienen que desarrollar. ¿Qué facultades? Que tienen capacidad de hacer crecer. Una es la inteligencia y la otra es la voluntad. La inteligencia para conocer y reconocer todo lo que lo rodea, lo visible y lo invisible, porque ya sabemos que hay un mundo de las ideas. Y la voluntad para querer o rechazar todo aquello que ve o todas aquellas ideas que entiende, que razona y que hace parte de sí. Y con esa información decidir, quiero esto, quiero lo otro, procurar el bien o procurar el mal. Esa es la gran belleza, ese es el gran regalo que tenemos los seres humanos, que por momentos olvidamos, y que cuando olvidamos que somos seres humanos, entregamos y desdeñamos, nos dejamos llevar, dejamos de pensar y dejamos de ejercer la voluntad que hay que ejercitar. Voy a parar ahí para no extenderme mucho más, pero creo que ese es un tema para mí fundamental de partida. Daniel. Daniel, ¿estás? Pareciera que en este instante perdió el internet. Sí, bueno, yo estoy, lo que no sé si me escuchan. Te escuchamos, sí, ahora sí. Tengo problemas con el internet mío. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver si se puede escuchar, ¿no? Creo que no. Sí, creo que sí. Creo que te tengo escuchamos, ya. Te escuchamos, Daniel, te escuchamos. Ok, bueno, voy y voy a tomar la línea que nos dejó Hugo y voy a cometer una pequeña herejía, ¿ok? Esta no es la herejía, ¿ok? En el Génesis dice, y Dios los hizo hombre y mujer, ¿ok? Entonces, ahí ya desde un momento está diciendo que no hay diferencia, porque somos exactamente iguales, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa versión de la creación, no es donde hace primero al hombre y luego a la mujer, sino que dice que y Dios los hizo hombre y mujer de una vez. ¿Okay? Me encanta esa versión porque no hace mucha diferencia, ¿no? La otra cosa que ya es el ser humano y tiene que ver con la calidad del ser humano, también está asociada a una de las palabras del Génesis, ¿no? Porque dice que a su imagen y semejanza los hizo, ¿ok?
O sea que nosotros somos germen de Dios, ¿ok? O sea, somos individuos perfectibles, no perfectos, pero sí perfectibles de estar cercanos a Dios. Y bueno, Israel Kirzner, que es quizá uno de los austríacos que más me gusta a mí, que era judío y además de judío era rabino, ¿okay? Se permite la herejía rabínica de compararse a Dios, ¿okay? El judío no le pasa como nos pasa a los católicos, que tenemos la muralla de no pretender ser exactamente igual a Dios. En el judaísmo, Dios es un alter ego con el cual se puede pelear, ¿okay? Y de hecho los judíos lo hacen, pues, ¿okay? Yo me acuerdo mucho que uno de mis mejores amigos, que era un judío muy mayor a mí, que era el viejo Sigmund Burger, ¿okay? Quien me enseñó a hablar mucho del alemán, del poco alemán que yo hablo, ¿okay? Él decía que su abuelo peleaba con Dios y decía, es que yo no me porto bien, ¿por qué tú no me haces caso? Entonces, esa misma frase se podría aplicar a Kirchner, porque Kirchner dice que el hombre crea, ¿okay? Y crear es descubrir, ¿okay? Y a través de eso, la única manera en la que el hombre crea y descubre es siendo empresario, ¿okay? Entonces, bueno, ahí está uno de los derechos naturales, pues. O sea, el derecho natural a ser propietario de su creación, ¿okay? El derecho natural a ser propietario de sus bienes, ¿okay? El derecho natural a la vida, ¿okay? El derecho natural a la individualidad y a pensar lo que uno quiera, ¿no? Que es quizá también otra de las cosas que yo aprendí mucho de los judíos, ¿no? En el judaísmo, la iglesia no son cuatro paredes, ¿no? O sea, no son bóvedas y no es un altar, sino que en el judaísmo la sinagoga, ¿okay? Es la reunión de 10 hombres que han hecho el bar mitzvah, ¿okay? Y que tienen la capacidad de discutir, ¿okay? O sea que el derecho de palabra es fundamental en el judaísmo, por lo cual el derecho de palabra es uno de los derechos humanos que es fundamental. Entonces, yo creo que esos son de verdad los derechos humanos fundamentales. Pues, o sea, nosotros estamos confundiendo y diciendo que un montón de cosas son derechos humanos, y los derechos humanos fundamentales están en la esfera de lo más cercano al humano, ¿no? Que son la capacidad de pensar, de decir lo que uno piensa, ¿okay? De callar también lo que uno quiere callar, ¿okay? De tener, ¿okay? Y de cumplir el mandato del Génesis, que es crecer y multiplicarse, ¿okay? Entonces, eso creo que son los derechos que fundamentalmente son humanos, ¿no? Por eso es que digo que tomé la línea de Hugo y me fui por ahí. Oh, muy bien. Nosotros, para seguir en la línea de Hugo, luego del corte, pero primero vamos a oír las noticias de Argenis Barreto y después volvemos con lo humano de los derechos humanos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Informe RCR presenta titulares. A 15% aumentó el costo de las hortalizas en el estado Táchira debido a la escasez de gasoil. Sumante denunció irregularidades en la selección de candidatos al CNE, ya que 53,3% milita en el PCV. Maestros de 250 escuelas se vacunaron contra el COVID-19 en Caracas, según el régimen de Maduro. En internacionales, Rusia alertó que la gripe aviar detectada en granjeros puede mutar. Brasil aprueba el registro definitivo de la vacuna de Oxford y el uso de Remdesivir.
Y en los deportes, Salvador Pérez conectó un jonrón ayer en la victoria de los Reales de Kansas City, 4-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. El Comité Olímpico Internacional pagará las vacunas contra el COVID-19 a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 11:31. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad con Hugo Bravo y Daniel Laud. Ambos profesores, ambos gente que reflexiona con muchísima profundidad. Saludos a todos los que nos siguen. María Macei, Brujo Leloa, Margot Parr, ¿quién más anda por aquí? Abraham Bencit, Yoyo Juárez. Bueno, a todos, por supuesto, nuestro gran saludo. Ellos están discutiendo todo esto en paralelo en el chat de YouTube. Ahora, luego de haberse el siglo XX dado cuenta o caído en cuenta de que había sido capaz Alemania de exterminar como exterminó, porque fue Alemania. Hace que ver la conferencia de Wannsee, y cuando uno ve los mapas de los campos de concentración, Alemania y Polonia, todos estaban llenos de campos de concentración, era inútil ignorar que eso ocurría. Y cuando uno lee la biografía de Edith Stein, que no es tomada en Alemania, sino que creo que fue en Holanda, uno se da cuenta de que todo el mundo sabía que iba hacia la muerte y la perseguían precisamente por ser judía. Hace poco, ayer o antier, me conseguí una película en Netflix que habla precisamente de cómo una red de delatores en Holanda perseguía a los judíos, los robaba, los masacraba. Y buena la película, ahorita, como siempre, no recuerdo el nombre, pero uno ve que es la humanidad, o sea, el hombre contra el hombre. Vamos a estar claros, ¿ok? Y entonces, claro, cuando superan en la Segunda Guerra Mundial y van a hacer la declaración de los derechos humanos, porque bueno, vamos a declarar y vamos a tratar de garantizar derechos humanos, porque como se observa, dice, llega el poder y es capaz de exterminar al otro, de simplemente de eliminarlo. Lo que más les costó fue definir qué era el ser humano. O sea, claro, las Naciones Unidas ya sabemos que son lentas, lerdas en los acuerdos, ¿ok?
Y la definición que consiguieron es, bueno, todo ser dotado de habilidad comunicativa compleja. Y allí me conecto con lo que plantea el profesor Laud. Te reconozco humano en tanto que tú me demuestres, o ser, que tú eres capaz de comunicarte. ¿Ok? Y por lo tanto, eliminarte a ti esa pretensión de pensar y hablar en libertad, de comunicarte por lo menos, y de comunicarte con libertad, que el profesor Laud lo decía claro, te comunicas con libertad cuando dice lo que quiere decir y que cuando calla lo que quieres callar, y punto. ¿Ok? A partir de eso, por supuesto, hay un inventario de 30 derechos. Para los liberales resultan excesivos porque hay derechos obvios. El derecho a la vida es obvio. ¿Okay? El derecho a la expresión es obvio. Me parece que el derecho a la propiedad es obvio. Y ahí está todo lo claro que permite un acuerdo multilateral. El derecho a la familia es obvio. El derecho a casarte en libertad y con quien quieras es obvio. O sea, que no te acuerden el matrimonio, como todavía ocurre en muchos lugares del mundo. Y bueno, y después está el derecho a asociación, el derecho a esto, el derecho a aquello, el derecho a la educación, el derecho a un mundo limpio. Y allí ya empieza uno a ver, digamos, demasiado entrometido el Estado queriéndose atribuir una tutoría sobre los derechos que no debería tener, pero que además, si los derechos fueran menos, serían más destacables. Porque claro, en un mundo donde casi todo es derecho, el problema está en, bueno, cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes, o si puede hacer un derecho. Y la otra cosa que dice la Declaración de los Derechos Humanos que me parece importante es, tú no puedes violar un derecho creyendo que respetas los otros. O sea, son inalienables, son innegociables, y si violas un derecho, violas todos los derechos humanos, todos. O sea, en esa comunidad. No es que, bueno, yo respeto los derechos de la propiedad, pero no respeto el derecho a la vida. Violas todos los derechos humanos porque el ser humano en su dignidad es agraviado cuando cualquiera de esos es el agredido. Y bueno, ya sabemos por experiencia propia lo que significa una vivencia sin derechos. Yo creo que la discusión sobra, esa discusión que se da, que cuáles derechos tienen los venezolanos, ningún derecho. O sea, porque la arbitrariedad es lo que está buscando. Y también a mí me llama la atención, por supuesto, la agenda extremista, ¿no? Dios los hizo hombre y mujer, pero es que además la biología te dice que o eres hombre o eres mujer. O sea, lo que después tú simules ser, ese es tu lío. Si tú te quieres disfrazar, bueno, desde el inicio del mundo los ha habido, pero a la hora de la chiquita, o eres hombre o eres mujer. Una vez lo dije yo en Twitter, el ejemplo no es muy feliz, pero bueno, o vas al ginecólogo o vas al urólogo. Después me salió, bueno, las mujeres también van al urólogo, sí, pero los hombres no pueden ir al ginecólogo. Mejor dicho, no tienen nada que hacer yendo al ginecólogo. ¿Ok? O sea, y eres hombre o eres mujer, y luego digamos que ese es tu derecho. Mejor dicho, no es tu derecho, porque Arendt dice, y quiero incorporar a esta conversación, bueno, Arendt dice en su libro La condición humana, que hay como que 3 dimensiones del ser humano, de su condición. La dimensión de la labor, que tiene que ver con su ser natural, es decir, con tus ataduras biológicas. La dimensión del trabajo, que es, digamos, tu gestión frente al mundo, pero para sobrevivir. Y la dimensión de la acción, que es, digamos, en tanto que hombre que haces historia, te vinculas con los otros y reflexionas. Entonces, se supone que llegar a reconocer los derechos de la dimensión de la acción supone el reconocimiento de los derechos en tanto que ser humano, en tanto que aquel ser humano que se ha impuesto sobre sus propias fragilidades y ha tratado de dominar al mundo, que también es un mandato divino, pero que no hay mucho más que elaborar si tú, digamos, tienes algún compromiso con la historia, que es tu compromiso con el orden social. Ahorita se está discutiendo cosas como esta, que es una renuncia a los derechos. Cuando tú renuncias a la familia, estás renunciando a sacar a la familia del plano de los derechos y hacerlo absolutamente prescindible, estás violando los derechos humanos, lo estás violando. Porque claro,
Si tú tienes 20 años y dices, ¿sabes qué? Yo quiero vivir solo, no me importa la gente, repudio el papá y la mamá, y no quiero, yo quiero vivir solo mi vida. Eso está muy bien a los 20. Cuando tengas 70 hablamos. Cuando tengas 70 y no tengas familia, me llamas para yo decirte qué es lo que pienso de eso. Porque al fin y al cabo estamos atados a la labor. Estamos atados a nuestra propia condición biológica y a nuestra propia condición de supervivencia. Y no sé si es después de cierta edad que uno empieza a vivir, oye, el estar tan solo, o sea, no abonar relaciones estables con familias y amigos te condena a la muerte temprana. Y en Japón eso está siendo un desastre. Y por eso es que el Estado tuvo que intervenir para acompañar, algo así como el Ministerio de la Soledad, ¿no? Para acompañar a aquellos que no tienen a nadie y que finalmente, digamos, están padeciendo mucho. Bueno, yo sí creo que hay que discutir esto. Yo creo que no podemos dejarlo pasar como si no hubiese nada que discutir. Yo sí creo que hay derechos y hay ficciones de derechos. Y yo sí creo que no hay derechos si no hay Estado de Derecho. O sea, si no hay alguien que te garantice la vida, por más que tú sientas que tienes derecho a la vida, no. Pero ese mismo que te resguarda es el mismo que te puede allanar el derecho a la libertad de expresión, tu derecho a propiedad. Es trágico. Hugo. Sabes que estaba viendo aquí, Víctor, debo confesar que nunca había entrado a la página de las Naciones Unidas a buscar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me llama muchísimo la atención, voy a decir brevemente acá dos pequeños párrafos, ¿no? Porque dice mucho de lo que fue el espíritu original de cuando se crearon o se discutieron estos derechos, ¿no? Dice que el preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ¿ok? Primer punto. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, que es el género, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, nos remite al concepto que acabo de leer al principio, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Bueno, palabras claves, que era lo que quería rescatar, ¿no? Aquí se habla, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Dice mucho, esto primero que leí, ¿no? Porque habla de familia humana, de humanidad, habla del hombre, no distingue qué es hombre o mujer, del hombre como el género, que es el ser humano, que es sexual. Claro, que del hombre que viene del Homo sapiens. Alguien decía por allí, creo que era Ivo Hernández, aquellos ridículos que creen que hay feminicidio no entienden que la palabra homicidio no viene de la palabra hombre, sino del homo, y alude al homo, a lo que somos, Homo sapiens, si tú quieres. Exactamente. Pero bueno, para hacer el brinco, Víctor, me parece interesante comentar esto, para hacer el brinco de lo religioso, que bueno, digamos que es fundamental de todo esto, y no podemos olvidar que la religión católica, de la que yo puedo hablar porque es la que más conozco, lo poco que sé de religión, que se declara como católica porque es universal. O sea, no es una religión para un grupo de personas en un lugar del mundo, es una religión que pretendía estar en todos lados del mundo como de alguna manera ha hecho, sin distinguir colores. Cuando tú hablas de dignidad del ser humano, tú diferencias de entrada qué es lo esencial y qué es lo accidental. O sea, si yo soy blanco, negro, albino, alto, bajo, pelirrojo, si tengo los ojos claros, los tengo negros, eso es accidental, eso no cambia mi condición de ser humano. O sea, porque lo fundamental que es que fui hecho o creado de imagen y semejanza de Dios, o desde el punto de vista biológico, nací hombre o mujer y tengo cerebro, tengo brazos, o sea, lo normal, aunque si perdí un brazo, si nací con una deformación, no me hace menos humano. ¿Me puede crear dificultades? Sí. Y ahí quiero entrar en el ámbito, digamos, de lo, no sé si llamarlo filosófico, de la situación actual, ¿no? O sea, si tú entiendes que el hombre es capaz y tiene libertad para hacer el bien y para hacer el mal, sabrás que históricamente ha hecho las dos cosas.
Y si te remites a la Biblia, sabes que Caín mató a Abel. Y así vas. Y así vas. A lo largo del tiempo, el hermano, que no es que Caín que era hermano, sí, lo que tenemos que rescatar ahí es que el hombre ha sido capaz de hacerle daño al hombre, al ser humano, tanto hombre, mujer, viceversa. O sea, y ojo, y puede ser muy bueno, y puede ser una persona muy buena, y tienes tus debilidades, que tienes que controlar. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es el carácter, de lo que son, digamos, las virtudes, que son los hábitos operativos buenos, que tiene que trabajar el hombre. O sea, hemos hablado en otras oportunidades aquí lo que son las virtudes cardinales. Básicamente la prudencia, que es la sabiduría práctica de saber qué corresponde hacer aquí y ahora. Hemos hablado de la justicia, que corresponde en darle a cada quien lo que le corresponde. Hemos hablado de la templanza, que es controlar aquellos impulsos que son muy humanos, como el deseo sexual, por poner un ejemplo, como el deseo de comer, como cosas que son necesarias para el ser humano, que no son malas de suyo, sino lo que tú hagas con eso es lo que puede generar algún tipo de daño o puede ser bueno. Y en el caso final, la fortaleza, que es la voluntad y el espíritu para ¿cómo se llama? Pasar situaciones difíciles. El ser humano es complejo, todos lo sabemos, aunque a veces bromeemos que las mujeres son más complicadas que los hombres. Lo digo que no está mi esposa por aquí cerca. Pero digamos, el ser humano es complejo, o sea, el ser humano piensa, tiene conciencia, se responde, es capaz de hablar consigo mismo, se identifica, pero también está en un ambiente social. O sea, lo dice Aristóteles, el ser humano es un ser social y es un ser que quiere saber, necesita saber, también te lo dice Aristóteles de aquellos tiempos, quiere saber, quiero saber lo que está pasando, quiero saber lo que me rodea. Y eso requiere un esfuerzo, eso requiere, digamos, disciplina. Eso requiere que a veces lo podrás hacer y a veces no lo podrás hacer. Pero en esa práctica sistemática de tratar de hacer las cosas que históricamente te han demostrado que son más positivas, que si uno se pone a pensar en dos grandes filósofos, ya hemos hablado de Aristóteles, pero también si pensamos, por ejemplo, en uno que yo creo que es agnóstico, que es Fernando Savater, que no cree, digamos, en Dios. Ambos escribieron libros de éticas para sus hijos. Lo hizo Aristóteles para Nicómaco y lo hizo Savater para Amador. Amador. Hemos escuchado el libro de política para Amador, ética para Amador. Le escriben a sus hijos tratando de explicarle qué es aquello que hace la vida feliz, qué es aquello que conduce al final del día al bien de lo que es el ser humano. ¿Y por qué quiero traer el tema de la felicidad? ¿Y por qué quiero traer el tema de los actos? Pareciera que el único objetivo que tiene el ser humano es estar todo el tiempo sano, rozagante, y ser exitoso y feliz. Y cualquier cosa contraria a eso es el fracaso. Y eso es y depender de alguien es fracaso. Y eso es desconocer completamente lo que es la vida humana. Porque si hay un ser que puede ser más indefenso que nadie, desde el momento que nace, es el ser humano. Uno ve los animales que nacen y en cuestión de minutos ya están caminando, dependen obviamente de su madre, pero se hacen independientes muy rápido. El ser humano no. El ser humano después de mucho tiempo es que se independiza y algunos no se terminan ni siquiera de independizar porque psicológicamente, económicamente, emocionalmente siguen dependiendo de los padres. Entonces ahí digamos que puede haber habido alguna oportunidad en el desarrollo de esas personas. Pero el punto que quiero ir para cerrar esta intervención es, hay que reconocer la vida que tiene un principio y tiene un fin. Y la dignidad del ser humano se mantiene desde el principio hasta el fin. Y no es que me gusta la vida humana aquí, entonces pico aquí, pico allá, y si la vida es perfecta, entonces me quedo con esta. No, la vida es más compleja que eso. Y la vida es el día a día, minuto a minuto. Soy feliz hoy, puedo estar triste después. Ayer estuve triste, hoy soy feliz. Es el afán de cada día en tratar de ser mejor y, bueno, obviamente luchar con lo que cada día trae de por sí, ¿no? Sí, quiero responder un momentico a María Maesey. Dice, de acuerdo a esa definición, entonces una persona con discapacidades cognitivas no es considerada ser humano, no, porque la declaración dice real o potencial. O sea, el ser humano, a diferencia, qué sé yo, de un turpial, tiene la capacidad real o potencial de, y por supuesto allí empieza la trama que está planteando Hugo Bravo. ¿El mundo es perfecto? No. ¿El mundo es totalmente felicidad? Tampoco. Sino es la lucha día a día que sin valores y sin una reflexión, una referencia a Dios, es mucho más complicado. Profesor Laud. Sí, bueno, dentro de ese mismo ámbito también yo quiero acentuar un poco una de las cosas que dejamos, que las pusimos en el tapete y no ahondamos en ella, ¿no? Yo considero que no hay razas, ¿ok?
¿ok? Y de hecho voy a usar el ejemplo que nos dio Hugo, pues, o sea, él dice que de la mezcla de un burro con una yegua o de un caballo con una burra sale un mulo o una mula que es estéril, ¿no? Y eso ocurre porque son dos razas, ¿ok? Que las estamos cruzando, ¿ok? En el ser humano no hay razas, ¿ok? O sea, si una persona tiene la tez negra, pues, ¿ok? Y tampoco es negra, es marrón o es azulado, pero no es negro, ¿ok? Igual que si una persona tiene la tez blanca, tampoco es porque eso es una raza, ¿ok? De hecho, si mezclamos ambos, sale un ser humano perfecto que se puede procrear igualmente, ¿no? Entonces, no hay diferencia entre el ser humano. Entonces, eso me lleva a pensar que también, o sea, así como no hay diferencia por sexo, acentúo mucho a mis alumnos en el primer semestre cuando les doy historia económica, porque yo me voy muy atrás en la historia y hablo desde los orígenes del hombre y le digo que no hay diferencia, ¿okay? No hay diferencia ni entre hombre y mujer, ni entre una raza y otra raza como pretenden los racistas. Entonces le digo que yo no acepto que en mi clase se hable de otra raza que no sea la raza humana, ¿ok? Entonces, eso para acentuar ese hecho, ¿no? Y bueno, y dentro de eso, y hablando un poco de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la razón de eso, como bien lo dijo Víctor, es el genocidio que se hizo contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Okay? Y él tiene razón, pues, o sea, el ser humano puede ser terriblemente malo, ¿okay? Contra los demás seres humanos cuando usa algún factor ideológico para imponérselo a los demás, ¿okay? Entonces, por eso es que la educación es muy importante, y digo educación en el término de lo que se enseña en la casa, ¿okay? Porque nosotros tenemos la idea de que la educación es lo que se enseña en los colegios y en la universidad. No, la educación es lo que se enseña en la casa. Los padres tienen que educar a sus hijos y hacerlos entender de que no hay diferencias, ¿okay? Desde la misma casa, y son los padres, no es el Estado, ¿okay? Y bueno, y después en lo que nosotros llamamos sistema educativo, que no debería llamarse sistema educativo, sino sistema instruccional. Pues entonces los seres humanos reciben una instrucción en la cual se acentúan esas cosas que se enseñaron en la casa, y si no se enseñaron, se procura que el alumno aprenda en esa instrucción que los seres humanos somos iguales y que tenemos todos los mismos derechos, y que cuando yo violo el derecho de otro, yo estoy afectando los derechos humanos de todo el mundo, ¿okay? Por eso es que el liberalismo lo entiende así, pues mi libertad tiene un límite. El límite es la libertad de los demás, ¿okay? Entonces, eso es lo que podría decir. Y yo además le sumo, oye, el compromiso con el orden social. Pero cuando uno ve a esta gente dando vuelticas desnudas, o sea, siendo tan escandalosa, yo creo que además mis convicciones religiosas no me permiten el escándalo. O sea, tan escandalosos en la calle, haciendo lo que les da la gana, desnudos. No, digamos que el camino, la ruta hacia la civilización va en sentido contrario. Y lo que ellos están planteando es absoluto primitivismo, o sea, es confinar al hombre a su dimensión más elemental. Lo mismo pienso yo, pero es mi opinión, con aquellos que renuncian a ir al hospital para tener a sus hijos y que inventan cualquier cosa, ¿no? Que los indios paren parados. Bueno, vale, pero eso no es respetar la vida. O sea, no es respetar la vida del otro que está en juego porque tú quieres parir como, qué sé yo, como los Yanomami. Bueno, en fin, esto no ha terminado aquí, pero sí ha terminado el programa. Creo que tenemos mucho que abundar en esto. Creo que lo humano y los derechos humanos tienen que seguir siendo objeto de nuestra reflexión, porque esta es solo la preintroducción, y además se llenó todo esto de preguntas y por supuesto de dudas, y por afirmaría aclarar. Bueno, gracias a todos los que nos siguieron en el chat en vivo, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, gracias a Willy Sarcaya en la gerencia
de producción, Carla Sons, nuestra productora, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto, que leyó unas noticias muy divertidas. Hoy es el día del tuitero, por cierto. Lo supe porque lo puso el chat en Twitter de RCR. Así que felicitaciones a todos los tuiteros. Daniel Laud con sus tweets de historia que son maravillosos, @Daniel Laud. Y Hugo Bravo con su tweet de todo tipo, porque él es muy versátil, desde música hasta filosofía, todo lo pueden ver con Hugo Bravo en ¿cómo es? @HBravoJ, @HBravoJ. Y bueno, el mío, @BJMC. Y antes de que me pegue Carla Sons, me voy. Saludos. Chao. Gracias. Chao. We gave to one another for the way we were. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM.